ayer en el barco y mañana tenemos avión. Ya grabar. Llega un aviso, por eso. Ahí ya llegó, en inglés. Entonces, la presentación. Chechi. Bueno, comenzamos entonces con nuestro capítulo 21 que lo habíamos dejado a la mitad. En la semana pasada habíamos comenzado con esto de que se le había, cierto, anunciado el nacimiento a Abraham de Isaac. Este nació, la promesa se cumplió, creció Isaac y comenzaron los problemas por parte de Ismael, y este fue expulsado junto con su madre, Agar. Fue de gran dolor para Abraham, y en eso estamos, quedamos en el versículo 14. Ahora continuamos entonces en este momento lo que es el resto del estudio que tiene que ver con Agar, Ismael y Abraham, esta trilogía. Dice entonces ahí: al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Ok, vamos a comenzar entonces con la lectura, que nos suena muy desgarrador y nos cuesta muy poco identificarnos con Agar en este pasaje, y nos parece hasta injusto, ¿no?, lo que ha pasado, pero vamos a ir estudiando y también teniendo nuestras opiniones, así que si quiere comentar algo, puede hacerlo allí levantando la manito o simplemente en el chat. Así que, Bernardita, la veo ahí en pantalla, ¿no? ¿Le gustaría ayudarnos a leer aquí? Ya. Gracias. Dice, versículo 14, la despidió, lo hizo pero sin crueldad, dureza, sacó de su hogar a Agar e Ismael confiando en el mandato de Dios. Sin duda Abraham se sintió destrozado al ver a Agar a Ismael desaparecer en el desierto de Berseba. No todo pasó de obediencia no todo pasó de obediencia que debemos dar es fácil. Pero obedecer a Dios siempre es lo correcto. Agar ya había estado sola y rechazada en el desierto. Cuando huyó de Sara antes que naciera Ismael, el ángel del Señor fue a su encuentro junto a un pozo. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Para reflexionar. La solución de Dios fue clara: deshacerse del hijo de la carne. No debe haber ninguna reconciliación con la carne, ninguna coexistencia pacífica. El hijo de la carne debe ser expulsado para siempre. En nuestra batalla entre la carne y confiar en el Espíritu Santo, la solución es la misma: echar fuera cualquier medio de salvación que no sea la gracia. La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de vida, de nuestra vida cristiana. Y no hay cuestión de que pertenecemos a la libre y no a la esclava. Amén, gracias Bernardita. Bueno, aquí en este tema, ¿no es cierto?, volvemos un poco a la idea de Gálatas, que nos hace ver Pablo, ¿no es cierto?, acerca de la importancia de vivir a la gracia y no en la ley, que él usa la ilustración, ¿no es cierto?, de
ser hijos de la libre, como él dice, ¿no? Acerca de la descendencia que viene por la fe en Sara y no de la esclava, como él lo tipifica Pablo en Gálatas, ¿no? Esta idea de seguir los ritos de la ley. Y ya para los judíos o para los cristianos del primer siglo eran los ritos de la ley. Para nosotros como cristianos hoy en día, quizás nuestras formas religiosas o nuestra propia justificación humana reemplaza eso. Pero sea como sea, cualquier cosa que no sea la gracia de Dios para ser salvos es un medio incorrecto de encontrar la salvación, un medio en el que nunca vamos a poder alcanzar realmente salvación. Entonces es una de las cosas que nos muestra este texto. Ahora volviendo a la historia de Ismael y Agar, vamos a hablar específicamente de lo que pasó con ellos. No sé si mi hermano Mauri tiene señal ahí, nos pudiera ayudar a leer. Está muy baja, pastora Tami. No, Dale, no alcanza. No se preocupe. No se preocupe, ahí buscamos otro lector. Gracias, mi hermano Mauri. Rosy, ¿usted nos ayudaría ahí? ¿Alcanza a ver? Amén. Dice, quizá parezca despiadado que Abraham hiciera tal cosa, pero era exactamente lo que Dios quería y exactamente lo que tenía que suceder. Abraham era un hombre rico y seguramente podría haberles dado mucho más, aún un burro o varios animales de carga, pero Abraham se dio cuenta que sin la ayuda de Dios no importaría lo que se les daba, no sería suficiente. Mas con Dios todo saldría bien porque permanecieron en su presencia y a su cuidado. Dios trató con gracia a Ismael y Agar y suplió sus necesidades. Es bueno destacar aquí que la palabra está diciendo que Abraham se levantó de madrugada y lo único que le dio, ¿cierto?, fue pan y un odre de agua, o sea, un tiesto con agua. Entonces, bien podría, era un hombre rico, podría haberle dado mucho más para el desierto, porque iban a cruzar el desierto. No sé si usted se había detenido alguna vez a pensar en esto, de que el relato está mostrando que siendo un hombre tan rico, y es la mujer que le había dado un hijo, y su hijo mismo que iba a enfrentarse al desierto, ¿cierto? Tenía que recorrer un largo trecho hasta llegar a algún lugar donde ella pudiera vivir. Entonces, él debería haber tomado, ¿cierto?, las medidas como para ver que este viaje no terminara en muerte, ¿no? Sin embargo, el relato bíblico dice claramente que solo con pan y agua los mandó, ¿ya? Y rápidamente se les terminó el agua. Pero aquí no hay una cuestión de descuido de Abraham. Yo creo que esto va más allá. Que yo pienso que aquí hay un mandato de Dios, algo de una conversación entre Dios y Abraham, porque Abraham sabía que él, o sea, Dios mismo, se iba a hacer cargo de Agar y de Ismael. Amén. Hay un gran precedente o antecedente, ¿no?, para tener conciencia o respaldo, ¿no?, de lo que dices, que es en Génesis, unos capítulos atrás, el 16, donde probablemente también Abraham había recibido el relato que efectivamente Agar le pudo haber transmitido, donde Dios le prometía que iba a ser de ese niño que volviera, ¿no es cierto?, y que Dios iba a cuidar a ese niño, iba a hacer de él una gran nación. Entonces cuando Agar va y lo deja lejos, diciendo ya que muera ahí nomás, creo que ella había olvidado la promesa, pero al parecer al Abraham haber expulsado a ellos dos, él no la había olvidado. Entonces, bueno, tratando de entender, ¿no es cierto?, a Abraham como un hombre de fe, vemos aquí que no fue necesariamente un abandono, ¿no? Vamos entonces a terminar de leer esta sección, Rosinita. Ya, ok. Amén. Versículo 17. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. De la misma manera que Dios lo protege y los preserva en el desierto, les contesta escuchando la voz del niño. El nombre Ismael significa Dios oye. Cuán alentador es saber que el Dios de los cielos escucha y ve el sufrimiento de las personas en la tierra. Dios estaba mostrando un favor especial hacia Ismael por ser descendiente de Abraham. Tenía un propósito para Ismael, paralelo a su propósito para Isaac.
es decir, haría de él una gran nación. Los descendientes de Ismael llegaron a ser el pueblo árabe. Leamos Génesis 21, del 22 al 24. Pusimos aquí una reflexión. Anita, ¿le gustaría ayudarnos a leer esto? Algunos puntos aquí de reflexión. Amén. Reflexión de la vida de Agar e Ismael para nosotros. Hoy, para nosotros hoy. Dios es quien nos sostiene y no el hombre. Dios es quien nos da aliento. Quizás te puedan dejar solo, pero Dios no te dejará. En medio de cualquier situación, Dios es nuestro consuelo. Dios es quien sacia nuestra sed. Lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Muchas veces Dios permite ciertos desiertos para moldear nuestro carácter. Amén. Amén. Importante entender que de Agar e Ismael, de la situación que están viviendo, se pueden extraer todo este tipo de enseñanza, todo este tipo de lecciones para aplicarlas a nuestra vida. Sí, agregar acá también, se me había olvidado poner recién, bueno, un poco lo que decía recién el texto anterior, el significado de los nombres, el significado del nombre Agar es huida o forastera. Y es interesante eso porque es realmente lo que Agar hace en muchas oportunidades, ¿no? Bueno, en 2 oportunidades específicamente, pero ella está, al parecer, tratando de huir, y a veces nosotros hacemos eso, ¿no? En nuestras dificultades, en vez de confrontar los problemas, a veces tendemos a huir. Ahí hay un ejemplo también de cómo el Señor nos busca. Y Agar llega a decir o nombrar, ¿no es cierto?, el pozo de agua en la vez anterior como del viviente que me ve, ¿no es cierto?, del Dios que me ve. Y ella se siente vista por Dios en su soledad, ¿no es cierto?, aún en su huida. Y en el caso de Ismael, el significado de su nombre es, como dijimos recién, Dios escucha o Dios oye, o Dios ha escuchado, conforme a la palabra de Dios que le dijo a Agar: he aquí que has concebido, en el capítulo 16, ¿no es cierto?, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Interesante esto porque el Señor ha oído y el Señor es el que ve, lo llama Agar en el anterior. Entonces, ¿qué nos dice esto de la historia de Agar e Ismael? Que parecen ser los desfavorecidos o los tratados injustamente en esta historia. Que Dios está pendiente de todos y que Él tiene cuidado de las situaciones de las personas, y todas las personas, tal como diría Pablo allí también en Romanos, tenemos alguna evidencia, no hay justificación, porque en algún detalle de nuestra vida podemos ser conscientes de este Dios que me ve y de este Dios que me oye, ¿sí? Amén. Y destacar también, mire, el versículo 20, antes que termina, ¿cierto?, esta historia, el relato de la historia de Agar e Ismael, Dios dice ahí que Dios acompañó al niño y este fue creciendo. O sea, el cuidado de Dios no solamente fue durante la travesía en el desierto, sino durante toda su vida Dios estuvo con ellos, porque Dios cumple sus promesas. Y Dios acompañó, entonces dice la Biblia, a este niño que fue creciendo y que se convirtió en lo que Dios había dicho que iba a ser, en un experto arquero, en un hombre que tendría descendencia, y más adelante vamos a ver cuánta descendencia va a tener esto, pues eso lo vemos en el capítulo 25, estamos recién en el 21. ¿Ya? Era prolífero, este hombre era prolífero. Acuérdese que su mamá era egipcia y lo casó a él con una egipcia. Ajá. Bueno, vamos a avanzar a la lectura del siguiente pasaje, pero antes simplemente preguntar así a modo general, ¿quién se ha sentido y sabe y es consciente, ¿no?, de que Dios le ve, Dios le oye? Yo creo que todos nosotros podemos responder que sí, ¿verdad? Amén. El Señor tiene cuidado de nosotros, y si tuvo cuidado de Agar e Ismael, que ni siquiera eran hijos de la promesa y todo lo que Dios había establecido en principio, ¿cuánto más nosotros, que por la fe, dice la palabra, somos familia de Dios, adoptados, hechos hijos suyos? Así que
sepamos que el Señor está con nosotros. Vamos a seguir entonces ahí la lectura, Chechi. Sí, déjame sacar esto. Ya, pacto entre Abraham y Abimelech. Aquí ya terminamos con la historia entonces de Agar e Ismael y comenzamos con un nuevo relato. Dice, en aquel tiempo Abimelech, que estaba acompañado por Ficol, jefe de su ejército, le dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora por Dios mismo que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Lo juro, respondió Abraham. Ok, gracias. Vamos a seguir ahí con la lectura. Feñita, te veo en pantalla, ¿podrías ayudarnos a leer aquí? Feña, ¿andas por ahí? Hasta ahora la Feñita. Berito, Berito está ahí. sí, Berito, ¿quiere ayudarnos a leer? Ahí está, Berito. Vamos. Buenas noches. Vamos. La historia vuelve a aparecer Abimelech, el rey de Gerar. Él se acercó a Abraham con una petición especial. Este lugar se destaca en los relatos bíblicos por cuanto Abraham e Isaac tuvieron experiencias semejantes con sus esposas y el rey Abimelech. 20:21 y 26:1. El incidente por el cual los filisteos hicieron pacto con Abraham demuestra claramente que éste, con la bendición de Dios, había llegado a ser un personaje de importancia e influencia a los ojos de los señores paganos. Estos conocieron que Dios estaba con él en todo en cuanto hacía. Deseaban su buena voluntad y ser sus aliados. Amén. Dos cosas ahí a considerar. Recordar que el nombre Abimelech probablemente no es un nombre, sino más bien un título, y por eso tenemos tantos Abimelech. Parece como un título semejante a rey o faraón. Y lo segundo es que es interesante ver que en este caso ellos están notando que Abraham se está volviendo alguien importante, poderoso, que la bendición de Dios está con él, y tal como hiciera el faraón en algún momento con José, más atrás, ¿no es cierto? Más adelante, perdón, también lo honra aquí o trata de buscar su protección, a diferencia del faraón que viene después de José, cuando ya no, dice el texto bíblico, vino faraón que ya no conoció a José ni lo que había hecho él a su favor y empezó a oprimirlos. Entonces, al final, la bendición de Dios siempre puede producir un efecto en la gente que está a nuestro alrededor. Para algunos es algo temible, algo sofocable, algo que queremos extinguir, o para otros es algo que deseamos y deseamos también aliarnos con eso. Así que interesante considerar eso en la vida para que sepamos también las reacciones de las personas, ¿no? Berito, ¿nos ayuda a leer aquí? ¿Continuamos? Continúa. Es curioso que Abimelech se haya presentado acompañado con el comandante de su ejército. Era una forma de amenaza, pero también como defensa, por la desconfianza que había en los extranjeros. Abimelech llegó a hacer un pacto de paz y respeto mutuo con Abraham, quien tuvo de acuerdo, pero aprovechando el acercamiento, Abraham se quejó de su injusticia hecha en su contra. Leamos Génesis 21, 25 al 31. 25 al 31, dice entonces, luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Pero Abimelech dijo, no sé quién pudo haberlo hecho, me acabo de enterar, pues tú no me habías dicho. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Pero Abraham apartó 7 corderas del rebaño, por lo que Abimelech le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué has apartado estas 7 corderas? Acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham, ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento.
Estamos viendo entonces la explicación de varias cosas que ocurrieron en los comienzos, ¿no es cierto? Ahí entre paréntesis, aprovecho a saludar a mi hermana Marlene, que está allí, que el Señor le bendiga, Cari, que han llegado, bendiciones, y otras personas que también se han unido al estudio en este ratito. Bueno, seguimos entonces, y como les comentaba, aquí tenemos ya evidencia de algunas cosas que, por eso se llama el libro de Génesis, ¿no? El libro de los comienzos. Aquí se nos da razón de algunos nombres de lugares y por qué fueron tan o son tan importantes en la historia bíblica, y se sientan las bases de lo que más adelante serían los lugares sagrados y los lugares a poseer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen una historia detrás. Allí en Berseba, el Betel, hay lugares que recibieron sus nombres porque Dios trató con el pueblo allí, ¿no es cierto? Con los personajes, con los patriarcas específicamente. Previamente Dios les había dicho, les daré esta tierra, pero en el periodo del tiempo, ¿no es cierto? Específicamente en Génesis se van dando razones de por qué esta es nuestra tierra. Dios nos habló aquí, este lugar se llama así porque esto pasó acá. Y saben que eso también pasa en nuestra vida. El Señor nos da la promesa y la seguridad de que somos hijos. No hay problema, mi hermana Mauri, el Señor le bendiga. Nos da la seguridad, la promesa, ¿no es cierto?, de que somos sus hijos, de que vamos de su lado, pero es en el caminar con Dios que vamos viendo, ¿no es cierto?, y estableciendo esos lugares en nuestra vida, esas etapas donde Dios ha sido fiel y podemos levantar esos altares, ¿no?, entre comillas, donde podemos tener esos recuerdos, sí, aquí el Señor hizo esto y confirmó tal cosa que Él me había mostrado en su palabra. Así es. Amén. No soy la única, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa? No, ¿no es cierto? Ok, a ver. Ahí tengo a la Cari, que la tengo en cámara, qué bueno verte, Cari. ¿Nos ayudarías a leer acá? Sí, buenas noches, sí. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua. Este no era el primero ni será el último problema generado por el agua. Abraham había tenido conflicto con Lot y ahora con Abimelech. También veremos que este será un problema recurrente en la vida de Isaac. Abraham juró hacerlo y así honró a Dios, con un espíritu de reconciliación e integridad personal. Los creyentes deben buscar la paz en este mundo, siempre que esa paz no implique transigir en nada de lo relativo a Dios y su palabra. Amén. Amén. ¿Sigo? El agua. Dale nomás, Cari. Allá. El agua no solo es vital para el ser humano, sino también para el ganado y las cosechas. Dado que Canaán no tenía ríos que la alimenten, ellos dependían de la lluvia del cielo en invierno y de los pozos en verano. Deuteronomio 11, 10, 15. Porque la tierra a la cual entra para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas. En el 11, sino que la tierra a la cual entrarás para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida, los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Esto nos muestra entonces, gracias Carita, esto nos muestra entonces que por el mismo relato de Deuteronomio, el capítulo 11, que el Señor estaba pendiente de esta tierra, de que en ese tiempo dependían de las lluvias, y que las lluvias venían en sus estaciones como correspondían, de acuerdo a la promesa que Dios hizo desde un principio. Que a Noé le dijo después de haber destruido, ¿cierto?, la tierra, que las lluvias, o sea, las estaciones iban a seguir como correspondían en su forma ordenada, como estaba estipulado de la misma ley de la naturaleza que Dios había dado. Sin embargo, no olvidemos que
con el tiempo y a lo largo de los siglos que pasaron, ¿cierto? El pueblo de Israel lamentablemente cayó en idolatría, en una desobediencia, en una lejanía de Dios, por lo tanto el Señor los castigaba mandando sequías. Y entonces vemos aquí que esto lo podía manejar perfectamente el Señor, porque Él dice claramente aquí en Deuteronomio, que Él es el que está al cuidado de esta tierra y que Él es el que manda las lluvias, o sea, depende de Él en las estaciones y que estas se vean, se repitan en forma normal año a año. Amén. Creo que a todos nosotros nos resuena de repente esos textos que aplicamos espiritualmente y que hemos escuchado canciones, textos que dicen envía tu lluvia tardía, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y es porque justamente tienen que ver con las estaciones del año, y las lluvias tempranas son las lluvias, ¿no es cierto?, al principio de la estación lluviosa, ¿no? Y las lluvias tardías son efectivamente esas lluvias que a veces se esperan, que no siempre caen al final de la temporada de lluvias. Ese era el sistema de sustento más importante, ¿no es cierto? Y como dice la Chechi, bajo ese sistema se cultivaba, habían arroyos, pero el principal sistema de riego para las cosechas era la lluvia. Y recordemos que en los días de Elías hubo una sequía de ¿cuántos años? 3 años. 3 años, ¿verdad? Por la desobediencia del rey de Acab y como consecuencia, ¿no es cierto?, del juicio de Dios a la nación para que ellos se volvieran a Dios. Entonces, eso dice también la Escritura, que esto es parte también de la dependencia que ellos iban a tener. Si ustedes, dice Deuteronomio, me sirven, van a tener abundantes cosechas porque van a haber lluvia. Todo depende del Señor, ¿verdad? Bueno, esto es un acto al margen. Sí, y más que nada para entender entonces la importancia de los pozos, la importancia del agua en una región donde, si bien es cierto, el Señor tenía sus ojos puestos en ellos y Él era el que regaba estas tierras por medio de las lluvias, necesitaban los pozos cuando venía la sequía y en tiempos donde había hambruna, porque siempre hubo hambruna, el Señor detuvo las lluvias por algún motivo, ¿no? Ajá. Así que no era tan verde como se ve ahí, pero... Usted conoce Ovalle, usted conoce Vicuña dentro del interior, las majadas, ¿cierto?, carecen de agua muchas veces, más o menos como la tierra de Israel. Ven, si yo siempre les he dicho que estamos en la tierra prometida. Sí. Bueno, ahí veo a mi hermana Marlene, no sé si a ella le Era gustaría... como una calamita, dice ¿Me escucha ahora? Sí, Sí, ¿cómo le va? Marlene. Ya, entonces voy a leer. Abimelech y Abraham llegaron a un acuerdo de respeto mutuo. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Como testimonio del pacto, Abraham le dio 7 ovejas a Abimelech. Berseba significa literalmente pozo de 7, de 7 o del juramento. Cuando juraban, lo hacían repitiendo 7 veces el pacto. 21:31, Berseba. Este lugar se encuentra a unos 72 kilómetros al sureste de Jerusalén. Si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan, todo esto está muy central ahí mismo, o sea, recorrer de Jerusalén la tierra prometida no habían grandes distancias. De hecho, cuando salieron de Egipto, podían haber llegado en cuestión de una semana, ¿no? Todo el pueblo hasta la tierra prometida. Pero se demoraron 40 años, algún día lo veremos, ¿cierto? Cuando veamos eso. Algún día, no tanto más allá. Espera. Bueno, vamos ahí a leer entonces Génesis 21, muchas gracias, hermana Mar. Entre paréntesis, destacar el número 7 allí, como siempre, Sí. números son importantes, ¿no? Sí, Bueno. tiene su qué, el por qué se usa el número 7 aquí, y sabemos que es un absoluto para Dios, la totalidad de muchas cosas, etcétera, ¿cierto? Seguimos con la lectura, dice ahí, versículo 32 al 34, después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelech y Ficol, el jefe de su ejército, volvieron al país de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno.
y se quedó en el país de los filisteos durante mucho tiempo. Varias cosas que considerar acá, así que vamos a seguir la lectura. No sé si mi hermana Patti tiene señal para ayudarnos a leer. Si es que nos escucha, puede prender su micrófono y ayudarnos aquí. Ahí está. Lo que está en la pantalla. Sí, por favor, ¿puedes o no? Sí. Tierra de los filisteos. Después del tratado y la pacífica solución alcanzados en Berseba, el rey Abimelec regresó a su ciudad junto con su comandante. Abimelec es un nombre semítico, no filisteo, así que puede ser que la referencia al país de los filisteos no corresponda a la raza filistea, quizás sea para indicar la ubicación, no la raza de Abimelec. Abraham tuvo contacto con unas primeras migraciones de mercaderes egeos que se asentaron en las regiones costeras del sudoeste de Canaán y que fueron predecesoras de la migración filistea del siglo XII a.C., los futuros opresores de Israel. Los futuros enemigos, fíjense en eso. En realidad, explicar un poquito esta explicación que yo puse aquí. ¿Por qué razón Abimelec pudiera no ser filisteo? ¿Qué tiene que ver si era un nombre de autoridad, ¿no? Probablemente así como fue Faraón, la palabra Faraón, Abimelec podía significar lo mismo. En realidad hay estudiosos, que esto está dividido, o sea, la opinión no es la misma. Hay estudiosos que creen que Abimelec, este personaje es el mismo que le reclama a Abraham por el asunto de mentirle, de decirle a Sara que diga que ella es su hermana y no su esposa. Entonces se cree que es un nombre de persona, y que probablemente Abimelec, porque la palabra Abimelec no tiene origen filisteo, sino que se refiere a un nombre de una persona, y por eso se cree entonces a lo mejor que es un hombre, es una persona y no una autoridad. Otros no, otros difieren totalmente y dicen, no, esto es como el faraón, como mencionar el faraón. Así que solamente como dar una explicación al respecto, porque en sí esto, sea como lo entendamos, sea como realmente pudiera ser, si es que nos estamos equivocando al entenderlo, no influye en la enseñanza que a nosotros nos está entregando el Señor en las aplicaciones espirituales que estamos haciendo y que recibimos de parte de la palabra. Claro, algo importante sí a considerar es el tema de la tierra de los filisteos, que como dice ahí al final son los futuros opresores de Israel. Entonces aquí, de nuevo, el libro de Génesis nos da un poco de pistas acerca de los orígenes y nos empieza a mostrar ya, pone en el tablero los jugadores que más adelante van a cambiar la historia, ¿no? Van a influir en todas esas áreas. Recuérdense que de los mismos filisteos nace un gigante por ahí, ¿no? Que es derrocado con un pedazo. Tenemos historia para rato aquí, para contar. Bueno, vamos ahí a pedir la lucecita. No sé si mi hermana Luz nos ayudaría a leer por aquí. Amén, amén. Gracias, lucecita. Versículo 33. Luego plantó un árbol. Abraham no plantó el tamarisco como señal del pacto con Abimelec, sino del pacto con Dios, Jehová Dios eterno. En ese lugar Abraham volvió a invocar el nombre de Dios. Esta es la primera vez que se menciona el nombre de Dios eterno, el Olam. Este nombre no solo implica eterno en cuanto a todos los tiempos, sino también en cuanto a todos los lugares y naciones. También se traduce como Dios del universo. En Génesis 17:7 y dice: y estableceré mi pacto contigo y con toda tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti,
por sus generaciones. Amén. Entonces esto aquí en el mapa es la tierra de Canaán en general. La Chichi iba a decir algo, le corté la inspiración, pero solamente quería que pudiéramos mirar acá en el cursor, ¿no? La flecha de acá arriba. Bueno, Hazor también era una de las ciudades que después se dividen, ¿no es cierto? Mira, y aquí hay varios nombres que después nos van a ir apareciendo en la historia bíblica, como Megiddo, que es Reel, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros ahora estamos, Jerusalén, nosotros ahora estamos en el sur, ¿no es cierto? Y de Hebrón ellos se habían ido a Berseba, y acá estamos ahora con nuestros personajes, ¿no? Chechi. Lo que yo iba a decir es que no olvidemos que el versículo 33, lo que hace Abraham es plantar un tamarisco, ¿cierto? Este árbol que lo hace con una intención. En realidad no es por honrar, porque lo que estábamos viendo era que había hecho un pacto, ¿cierto?, de paz con Abimelech. Y luego es que él planta el árbol, pero en realidad no lo planta por el pacto que hizo con él, sino por el pacto que Dios ha hecho con él. Porque luego dice, si usted lee bien el versículo y repasamos el versículo 33, dice: Abraham plantó un tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y esto tiene que ver con lo que viene después de lo que tenemos en pantalla, que es la ratificación o el recuerdo del pacto que Dios hace y la promesa que Dios le hace a Abraham con respecto a ese lugar donde está viviendo y todo para arriba, todo el terreno, ¿cierto? Que tiene que ver con la tierra prometida y con esto que va a ser para sus descendientes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Y eso es lo que hace entonces Abraham una vez que termina esta conversación con Abimelech. Lo que él hace es enfocarse en el Señor y en la promesa que Dios le ha hecho a él de una tierra donde él vive como extranjero. Acuérdense lo que hace Abimelech. Abimelech le dice: oye, yo quiero las paces contigo, porque realmente yo necesito que tú me ratifiques que no te vaya a portar mal, siendo tú extranjero aquí. Pero Dios le tiene en el corazón bien puesto el recuerdo de sus propias palabras, que son un sello para Abraham en su corazón. Esta tierra será tuya por ahora, tiene que haber dicho en su corazón Abraham, por Abimelech, pero más adelante ha de ser de mis descendientes, porque Dios así lo prometió. Así es importante recordar esto, de nuevo insistir en la idea de Génesis, los comienzos, y establecer, ¿no es cierto?, que esta palabra ya ha sido dada a Abraham y él anda por la fe en un territorio que aún no es de él. Hebreos diría esto, el libro de Hebreos, ¿no? Que ellos caminaron como extranjeros y peregrinos, entendiendo que la única seguridad que tenían de estar en esa tierra era que Dios les había dicho que iba a ser de ellos. Pero cuando Dios estableció el pacto y le contó todo esto en Génesis 15, más atrás incluso, le dijo a Abraham que pasarían unas 4 generaciones de sus descendientes, le contó toda la historia desde antes, ¿no? Serían esclavos en Egipto, volverían a poseer la tierra. Entonces, en este tiempo ellos aún son extranjeros, aunque con esa promesa guardada allí en el corazón, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. No sé si la hermana Julietita, ¿estás por ahí? ¿Quieres leer? Acá estoy ya. ¿Qué leo? La cámara La dice. pantalla, Obvio. Obvio, la cámara. El tamarisco es un árbol de larga vida. Tiene madera dura y sus ramas son espesas y se mantienen verdes todo el año. Es un símbolo de firmeza y permanencia, como el pacto de Dios. Jehová Dios eterno, un nombre divino para que Abraham significaba la naturaleza inquebrantable y perdurable del pacto de Dios. Había celebrado con él a pesar de que él era solo un residente extranjero y forastero en aquella tierra. Capítulo 23, 4. El capítulo 23, versículo 4, habla de esto, de que él, aún siendo extranjero, ¿cierto?, creyó a Dios. Ojo, esto tiene que ver con la fe. Todos estos capítulos resaltan la fe en el mensaje de lo que estamos viendo. Fe en medio del desierto, fe en medio de una promesa que no va a ver él cumplida, porque él no va a ser dueño de la tierra. La única tierra que va a poseer es una tumba, ¿ya? Pero él sabe que sus descendientes
van a ser dueños. Próximo capítulo, que es el capítulo 22, vamos a ver un poquito también sobre el pacto, sobre esta fe que tiene Abraham del cumplimiento de Dios sobre sus promesas, las promesas que Dios le ha hecho a él y a sus descendientes. Ok. Amén. Me gustaría ir pedirle a mi hermano Samuel, quizás, si está por allí. Samuelito, ¿me ayudaría a leer, por favor? Sí, por supuesto que sí. Gracias. Ya. Dice, para reflexionar, cada nombre nuevo de Dios que encontramos en Génesis representa una nueva comprensión de su multifacético carácter. Podemos crecer en fe y en entendimiento junto con Abraham y Sara en nuestro estudio. Ellos amaban, confiaban y obedecían a Dios más profundamente al final de sus vidas. Su crecimiento en la intimidad con Dios y su carácter piadoso son prueba del amor y el cuidado del Señor sobre ellos. Abraham le creía a Dios, pero aún le costaba desprenderse del temor, las dudas y el pecado. Dios no lo abandonó cuando cayó en hábitos de pecado o no confiaba plenamente en él. Aunque los hijos de Dios viven su fe de manera imperfecta, el Señor continúa siendo perfectamente fiel. Dios guía pacientemente a los creyentes a enfrentar su pecado, buscarlos a Él y crecer. Dice, una y otra vez Dios responde con paciencia al pecado del ser humano, con el deseo de que las personas busquen la paz con Él y entre sí. La forma en que Dios se relacionó con Agar e Ismael muestra que su gracia es más grande que nuestro pecado y sus planes siempre se cumplen. Los líderes tienen un profundo impacto sobre aquellos a quienes guían. Abraham, Sara y Abimelech eran líderes de otros en sus casas y ámbitos de influencia. Todos lideramos a alguien. Aunque preferimos pensar que nuestros pensamientos y nuestras acciones son totalmente personales, todo lo que somos, pensamos y hacemos tiene impacto sobre alguien. Amén. Muchas gracias, mi hermano Samuel. Qué importante recordar esto. La influencia que nosotros tenemos sobre otras personas es, sin tener un cargo, muchas veces una forma de liderar. Entonces, seamos conscientes que no podemos ser egoístas en nuestras decisiones y decir, sí, si esto depende de mí, es por mí, para mí, y se acabó, porque hay círculos que están mirándonos alrededor, personas, niños, hijos, esposos, etcétera, ¿no es cierto? Personas a nuestro alrededor que reciben la influencia de lo que estamos haciendo, para bien y también lamentablemente a veces para mal. Qué buena manera, ¿no es cierto?, de tener al Señor de mostrarnos a través de la vida de otras personas, ¿no? En este caso de la historia de Abraham, de Isaac, de Sara, de todas estas personas, Abimelech, Agar, mostrarnos cosas que no hay que hacer. Se dice por allí que ser inteligente es tropezar con una piedra y volver y no tropezar con la misma, pero se dice que ser sabio es ver que el otro se tropezó y al pasar por ahí no caerse con esa piedra, ¿no? Así que creo que es importante que nosotros veamos los ejemplos de las personas en la Biblia, los ejemplos que Dios ha dejado registrados allí con una buena razón, para que nosotros podamos imitar las buenas prácticas, ¿no? Y sobre todo la fe de ellos. Veo ahí al pastor Huguito. Pastor, ¿nos ayudaría a seguir leyendo aquí? Allí. Hola. La pantalla, ¿no? Sí, por favor. Cuando usted se siente tentado a pecar o debe tomar una decisión, sopesa el impacto que vendrá sobre aquello a quienes lidera. Reflexione sobre el impacto de su carácter y sus prioridades personales en aquellos que lo
rodean. Dios desarrolla a los líderes para el beneficio de los demás. Quizás un líder no pueda ver sus propios puntos ciegos. Los líderes que agradan a Dios ponen primero las necesidades de aquello que los siguientes, antes que su propio orgullo o poder. Eso. Amén. Sí, el liderazgo es un tema importante, ¿no es cierto? Es un asunto de ejemplo, de influencia, y un verdadero líder cristiano es uno que pone, ¿no es cierto?, como primera prioridad lo que pueda pasar con los seguidores, con los que siguen detrás de nosotros, ¿no? Es importante que en ese asunto que se menciona acá, acerca de los puntos ciegos, podamos entender que debemos estar abiertos, ¿no es cierto?, a esos comentarios que la gente pueda hacernos, ¿no es cierto?, para mejorar, y que también nosotros como cuerpo podamos hacer esos comentarios a otras personas de una manera constructiva y guiada por el Espíritu, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos edificarnos unos a otros y necesitamos también construir nuestra vida, porque cada uno es líder en la posición donde Dios le ha dado para estar, en su familia, en la iglesia, etc. Hay diferentes posiciones, aunque eso no siempre significa tener un cargo, pero sí, la gente nos mira y la gente alrededor es influenciada por nuestras decisiones. Así que una buena pregunta aquí para ir terminando ya es, estamos sopesando, o sea, poniendo ahí en la balanza el impacto que tendrán, ¿no es cierto?, nuestras acciones, nuestras decisiones sobre aquellas personas que hoy día están recibiendo mi influencia. ¿Es positivo lo que estoy provocando en otros? ¿Será que la gente provoco en otras personas a mi alrededor que esas personas quieran tener más cercanía conmigo, o provoco que la gente quiera tener más lejanía conmigo para evitarse problemas? Hay muchas preguntas que podemos hacer aquí, pero la más importante me parece a mí es que podamos tomar el peso, ¿no? Sopesar, tomar como una bolsa cuando usted va a la feria, ¿no es cierto? Y dice, no, yo creo que me falta para el kilo, ¿no? Y empiezo a llenar más. Yo creo que me falta para ser todavía un poco más amable, más dulce, un líder más positivo, etc. Y esta actividad de liderazgo la tenemos en nuestra casa, en nuestras familias, etcétera, etcétera. Así que el Señor nos ayude a poder tomarle el peso a lo que estamos haciendo, ¿sí? Chechi, me parece, nos faltan estas dos. Pasa, chiquillos, hermanos amados, que ya estamos en la hora. Entonces esto de la doctrina de la santificación que está acá, lo vamos va a ir en el material para que lo podamos cada uno leer. No vamos a leerlo ahora porque es más o menos extenso, pero está muy bueno, así que por favor no se lo pierda. Pero sí vamos a leer esto acerca de la familia, que es algo súper, súper importante. Y bueno, no sé si para aprovechar a los lectores que tenemos hoy día también, vamos a pedirle ahí a mi hermano Patricio. ¿Estará conectado usted? ¿Cómo está? ¿Está por allí? Hola. Hola, Patito. Sí. ¿Cómo está, hermano Patito? ¿Cómo se ha sentido? Aquí estamos. A ver. ¿Aburrido? Sí, aburrido. Sí. La Biblia de aquí a 15 días puede leer la mitad de la Biblia. Sí. Hola, mi amor. ¡Ay, qué lindo! No la veo. Pero ya se verán. No me veo. Sí, no la veo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, aquí estamos en la residencia. Lo lean después, pues. Por lo menos ya me tomaron el PCR, hay que esperar. Ya le tomaron el PCR, ya. Sí, segundo hora traten de esperarse. Ya, leemos. Ya, leamos. Para reflexionar. La forma de dar paz a un corazón atribulado es concentrarse uno en las promesas de Dios. Confíe que Él cumplirá lo prometido. La pregunta dice, ¿qué se siente cuando Dios finalmente responde a las oraciones que hemos elevado a Él ferventemente durante mucho tiempo? Cuando esperamos en Dios, Él nos da lo que considera mejor, en su perfecto tiempo. No todas las oraciones producen el resultado que nosotros deseamos, pero Dios nos promete su presencia y su suficiencia
en cada momento del recorrido. Él sabe si llegaremos a ver ganadas batallas por las que tanto hemos luchado, en esta vida o en la eternidad, aun cuando nuestros más profundos anhelos no se cumplan, cuando nuestras oraciones parezcan quedar sin respuesta. Dios es fiel, podemos confiar en Él. Amén. Gracias, Patito. Amén, un gusto verlo, mi hermano. Estamos orando ahí por usted, que el Señor le sane y bueno, no haya más consecuencias de esto. No sé, él está sanito, te aseguro que está sanito. Yo confío en que el PCR salga negativo. Tiene cara de sano. Sí, cara. Amén. Bueno, con esta terminamos la lectura. Me gustaría pedirle ahí a Esteban, que lo veo también conectado, no sé si con Damaris, que nos ayude a leer, por favor. Por supuesto, mi pastora. Qué lindo. Está lindo él, Esteban. Dice, la vida en familia pone a prueba nuestro carácter y nuestra dependencia de Dios. Dios organizó deliberadamente la vida humana en unidades familiares que nos brindan tanto el apoyo que necesitamos como oportunidades para desarrollar el carácter. El Salmo 68, versículo 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. La familia de Abraham era complicada, como las nuestras. Abraham tuvo que orar a Dios y tomar una decisión difícil en cuanto a Ismael. También nosotros necesitamos constantemente la sabiduría divina para guiar a nuestras familias. ¿Es una lucha para usted el hecho de que su familia no es tan ideal como quisiera? ¿Busca a Dios en medio de las realidades difíciles de la familia en la que Él lo ha puesto? ¿De qué manera el Señor lo está santificando a usted a través de su familia? Buena pregunta. Excelentes preguntas. Muchas gracias, Esteban, y gracias a todos los que están aquí conectados. Y me gustaría que tuviéramos estas preguntas y las que siguen adelante como un ejercicio de reflexión, ya acerca del tema de la santificación, el tema de la familia, el tema de entender nuestra posición de liderazgo en todos los sentidos, ¿ya? Y bueno, creo que no todos... bueno, el Señor nos habla específicamente a las personas en temas específicos. Así que me gustaría animarles a que usted, sin mirar al del lado, porque es fácil decir, mira, viste, pues esto es para ti. O pegar codazo. Claro, esto, ay, si hubiera venido tal persona, esto era para ella. Pero tomémoslo para nosotros. ¿Cuál de estas preguntas o estas áreas es para mí hoy día? ¿Ya? Así que tomemos las preguntas que el Señor nos está dando hoy día. Hay montones de temas para reflexionar y sacar principios bíblicos de estos pasajes. Así que le animo a que usted pueda tomar como desafío en esta tarde, ¿no es cierto?, ver alguna de estas preguntas, algunos de los detalles que se mencionaron hoy día y tomarlo para usted. ¿Alguien toma ese desafío? ¿Sí? Amén. Amén. Yo me llevo una pregunta allí en cuanto al liderazgo, por ejemplo. Es un tema que para mí me toca, ¿no? Quizás para ustedes la familia, quizás para otros la santificación. Hay varios temas que se han tratado hoy día y el material se va a enviar. Si usted no está en el grupo de la Chechi ahí donde ella está enviando este material, cuéntele, pregúntele por interno porque este material está accesible para todos. Es una presentación que va a llegar. Así que agradecemos al Señor porque Él nos confronta, porque Él nos da las herramientas para mejorar, para seguir adelante, y el Señor es tan misericordioso que prefiere tratarnos, prefiere, a veces, ¿no es cierto?, nos parece un poco, ay, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? Pero el Señor prefiere, ¿no es cierto?, mostrarnos nuestro error que dejarnos con ese error. Así que gloria al Señor, porque su liderazgo con nosotros es muy positivo, y de eso también tenemos que aprender todos nosotros, ¿verdad? Vamos a orar ahora para terminar y me gustaría que, como dijimos recién, pudiera usted llevarse esa pregunta, esa área de, ¿no es cierto?, de solución que el Señor quiere realizar en su vida, que le ha mostrado hoy día. Así que le doy un minutito para que usted piense en lo que hemos hablado hoy y cuál de esas cosas que se han mencionado hoy día son un desafío para usted y el Señor quiere empezar a tratar en su vida. Así que un minuto ahí de silencio para que pensemos en cuál es mi tema. Seguramente ya tiene algo allí en mente, así que vamos a orar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús en esta tarde.
agradeciéndote primero que todo por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, y también porque tú nos hablas. Señor, tú nos dejas de hablarnos, tú te gozas, Señor, en que nosotros podamos, cada uno de nosotros, aprender de ti y poder seguir mejorando. Gracias, Padre, porque tú no nos dejas como estamos. Tú no tomas esa actitud pasiva de dejarnos, porque somos muchas veces tercos, pero tú prefieres, Señor, seguir tratando con nuestras vidas y seguir mostrándonos qué mejorar. Hoy día, de una manera positiva, también nosotros queremos aceptar ese trato en nuestra vida. Queremos, Señor, estar abiertos a lo que tú deseas hablarnos. Queremos, Señor, reconocer nuestros errores, nuestras fallas y poder, Señor, seguir al siguiente nivel, el nivel en donde aceptamos, pero también solucionamos, donde tú nos dices qué hacer y cómo hacerlo, en el nivel en donde empezamos a ser disciplinados, tomar soluciones concretas, darte respuestas a ti, Señor, y también comenzar a medir nuestra influencia, nuestro ejemplo en la familia, nuestra santidad, en la gente que nos rodea. Gracias, Padre bueno, por tu amor, tus misericordias y porque tú nos enseñas. Tú en todo momento, Señor, deseas que vayamos de gloria en gloria y nos muestras cada vez más luz de tu presencia y tu palabra. Así que en este día nos vamos agradecidos y definitivamente desafiados, porque tú siempre quieres que sigamos mejorando. Muchas gracias por cada uno de los que se ha conectado en este día. Bendícele y ayúdale, Señor, en esta semana, en ese trato especial que tú tienes con él. En el nombre de Jesús, amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos amados. Nos despedimos, nos vamos en esta noche y gracias por estar acá. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Los amo. Bendiciones. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Bendiciones.